buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a 8 Magazine Bierzo, feliz lunes. Seguramente más de uno diréis, feliz lunes para ti, porque claro, ya estamos al lunes, otra vez comienza la semana. El fin de semana pasa volando y no nos da tiempo a hacer todo lo que queremos hacer. Nosotros ahora vamos a aprovechar a tener un ratito para el entretenimiento, para apostar por la cultura, también por la biodiversidad. Seguimos apostando mucho por ese cuidado del medio ambiente. Este año es nuestro compromiso y también, como decíamos muchos de nosotros, ¿no? Esa cultura segura, esa cultura que tenemos que defender ahora más que nunca, y apostamos por los artistas de la zona y siempre productos de denominación de origen Bierzo. Si no estamos orgullosos nosotros de nuestra tierra, ¿quién no va a estar? Pues sí, hay mucha gente que está orgullosa de nosotros, así que vamos a intentar predicar con el ejemplo. Ya sabéis que a lo largo de esta semana tenemos varios reportajes preparados, varios directos, y si tenéis alguna propuesta no dudéis en escribirnos a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestras redes sociales. Muchos de vosotros os preguntáis, bueno, ¿y cuándo hacéis la redifusión? A partir de las 9:30 de la noche, que lo sepáis, que también os podéis ver desde cualquier punto de toda España a través de esto. Es muy fácil, si estáis en el móvil, apuntad www.radiotelevisióncastilla-y-león.es, pincháis en la pestaña que pone Bierzo, como dicen Bierzo es diferente, y si no que se lo pregunten a Pedro Fernández Robles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, desde la Concejalía de Ponferrada, del Ayuntamiento de Ponferrada, de Medio Ambiente, bueno, vamos a apostar por ese nuevo proyecto piloto de compostaje, ¿no? Seguimos hablando de medio ambiente. La gente dirá, ¿cómo nos gusta? No, es que hace muy poquito, además ha habido una concentración también, pues por el bien uso del medio ambiente, que muchas veces estamos un poco descatalogados, y lo importante, ¿verdad, Pedro?, es lo importante. Vamos a hablar de este proyecto que es muy atractivo, pero que os ha tomado varios meses y yo creo que incluso casi años en realizarlo. Bien, es un proyecto que tiene que ver con la valorización de aquellos productos que desechamos, es decir, dentro de lo que se está hablando de economía circular, y además porque va a ser una obligación, no tardando mucho, para los ayuntamientos en general y sobre todo para aquellos ayuntamientos que superan los 50.000 habitantes. Es decir, la economía circular ha venido para quedarse, no podemos seguir dilapidando, no se podemos seguir tirando, hay que reciclar. Y vamos a empezar por algo que es básico y más elemental, que es por la separación de lo que es restos orgánicos, que tienen una valorización muy fácil, de otro tipo de restos. Y un poco con el compostaje, con este plan piloto, es lo que hemos intentado hacer. Bueno, se han puesto dos ejemplos en Flores del Sil y en Fuentes Nuevas. Bueno, los rendimientos ya están ahí. Ha habido una implicación de 25 familias, de 70 y tantas personas. Bueno, se han tratado más o menos alrededor de 2,5 millones de kilos, es decir, 2,5 toneladas de residuos. O sea que creo que he dicho una barbaridad, me parece. O sea que voy a fijarme un poco de los papeles, porque si no podemos decir cualquier barbaridad hablando de números. Porque, a ver un poquito los datos y a contrastarlos. Vamos a ver los datos reales, porque igual me pasó un poco con los kilos y las toneladas, pero creo que han sido exactamente 2,5 toneladas los residuos domésticos que se han tratado. Pues sí que es una barbaridad, ¿no? Está bastante bien. Está muy bien. Ahora mismo ya 1,3 toneladas ya han llegado al final del proceso, sí. Es decir, que se han obtenido 900 kilos de compostaje. Bueno, se han repartido entre los voluntarios y, bueno, otra parte será también para los propios servicios municipales. ¿El objetivo cuál es? El objetivo cuál es, pues está claro que es empezar ya a separar. Ahora mismo Ponferrada está reciclando alrededor de, o sea, en cuanto a separación de productos estamos en un 15%, deberíamos llegar a un 55% y deberíamos llegar antes del 2030, con lo cual nos queda un gran trabajo por hacer. ¿Qué es lo más complicado de este proyecto? Complicado. No es complicado, sí hay que tener una pequeña formación, porque no vale coger y los productos orgánicos y simplemente echarlos en un agujero, echarlos en un recipiente. Es decir, requiere una serie de actuaciones, hay que hacer unas labores previas, por ejemplo, hay que utilizar ramas, elementos más gruesos, biodegradables, hay que controlar la humedad, hay que controlar la temperatura, para que al final el proceso que se desarrolla, que es un proceso químico, dé como resultado un abono natural que pueda servir para los huertos y pueda servir un poco para fertilizar la tierra y para evitar la erosión.
Además, con eso, ¿qué conseguimos? Ten en cuenta que Ponferrada tiene una particularidad especial, que tenemos 30 y tantos núcleos de población, 34 núcleos de población a los cuales hay que ir con un camión a recoger los residuos. Eso significa un gasto tremendo de energía y, por lo tanto, de emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2. No tiene mucho sentido que vayamos con un camión a recoger a nuestros pueblos residuos orgánicos, cuando esos residuos orgánicos se podrían transformar en compost y ser utilizados en el mismo sitio donde se produce. Es decir, que estaríamos consiguiendo dos objetivos: valorizando un producto que es perfectamente asimilable por la tierra y por lo tanto fertilizante, y evitamos ese desplazamiento de camiones. Entonces, ¿va a tener una misma utilidad o va a tener diferentes utilidades? La utilidad que se le puede dar es en los huertos, en los bosques, en los huertos municipales, en los jardines. Es decir, es un abono químico, en definitiva, pero natural, sin productos químicos procesados, digamos. Eso es. Eso entra un poco, y bueno, ya que estamos aquí, también quería presentar, y si se puede enfocar, el registro de huella de carbono, que nos acaba de llegar el reconocimiento de que hemos registrado la huella de carbono del Ayuntamiento de Ponferrada, dentro del plan de economía circular, dentro del plan de lucha contra el cambio climático. Con eso lo que hacemos es asumir el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero desde el propio Ayuntamiento, un poco como ejemplo de lo que tenemos que hacer todos. No sé si se puede ver el sello. Se percibe perfectamente ese registro de la huella de carbono. Ahí lo estamos viendo, ese sello, perfectamente. ¿Cuánto tiempo se ha llevado elaborar este proyecto, Pedro? Pues el compostaje llevamos, ya se ha ido trabajando, pues yo creo que desde el inicio, una subvención que había de la Junta de Castilla y León, pero bueno, lleva un poco el tiempo, sobre todo de preparar, de concienciar, hay que tener muchas charlas informativas, hay que buscar voluntarios que quieran unirse, que quieran participar, hay que hacerles un acompañamiento. ¿Y cómo sería esa captación de voluntarios? Bueno, pues eso es a través de la cercanía, del diálogo personal, de las invitaciones a través de las redes sociales. Tenemos aquí una plataforma fantástica para invitar, ¿no?, a todas aquellas personas. Claro, pues es que ahora viene el siguiente paso. Y el siguiente paso es extenderlo a la mayor parte de nuestros núcleos urbanos, sobre todo aquellos más poblados. Es decir, este es ya el siguiente paso que vamos a dar ya, que vamos a iniciar ya, porque el objetivo en definitiva es no a largo plazo, sino que a medio plazo sería conseguir que todo el residuo orgánico de nuestros pueblos se transformara en compost dentro de la propia localidad, sin tener que acudir a recogerlo con un camión, para luego no saber qué hacer tampoco con él, porque eso es otro dilema que tenemos ahí y que hay que resolver, y que no tiene que resolver Ponferrada solo, que va a tener que resolver a nivel provincial dentro de lo que es el consorcio de Gersul. Hay que dar una solución para todos, porque la obligación de separar la orgánica del resto va a ser, o sea, lo que se llama el quinto contenedor, pues no va a tardar mucho en ser obligatorio. Posiblemente en 2 años sea obligatorio el quinto contenedor. Y eso ¿Cómo tendríamos que disponer, por ejemplo, en nuestra cocina, ¿no?, que es lo más normal, donde tenemos los diferentes apartados, el cartón, los vidrios, para separar? ¿Qué tipo de contenedores en nuestra cocina podríamos contemplar? ¿Qué tipo deberíamos comprar? No nos va a quedar más remedio, y esto los constructores y los fabricantes de muebles van a tenerlo que tener en cuenta, porque eso va a ser obligatorio. No es algo que va a ser facultativo, que tiene que ser una obligación que nace del propio convencimiento personal, que va a ser obligatorio por ley. Por lo tanto, vamos a tener que hacer esa separación de lo que es orgánico de lo demás. Así como ahora, el resto que entra todo, es decir, no hay envases por un lado, tenemos aceites por otro, tenemos cartón por otro, tenemos papel. Bueno, pues a partir de ya, no tardando mucho, hay que hacer otro apartado más. Hay que hacer otro apartado de lo que es orgánico y tenerlo separado. Vamos a tener que tener un buen hueco para poder la realidad poner todos los es que, residuos. bueno, eso es un poco de concienciación. Europa está muy por delante de nosotros en conciencia de reciclaje, y aquí pues no nos queda más remedio que hacer un esfuerzo que va a ser considerable si queremos alcanzar eso que pretende la Unión Europea, que es superar el 55%. Estamos rozando el 15%, es decir, que nos queda un camino inmenso por delante para recorrer, y que además nos vamos a tener que dar bastante prisa.
Es así, yo creo que también es una buena forma, ¿no?, ahora que estamos en casa, de tomar conciencia de lo que estamos utilizando, de todos los desechos que tenemos a lo largo de la semana, ¿no? ¿Cuántas veces tiramos la basura y cuántos kilos de basura podemos almacenar? Fíjate, uno mismo, es que es verdad, la cantidad de, literalmente, perdónenme, mierda podemos almacenar, ¿no? Y podemos desechar. Claro, es una pena porque estamos perdiendo valor además, es decir, nuestros agricultores, nuestros hortelanos tienen que estar comprando productos químicos, tienen que entrar, el propio compro lo tienen que estar comprando, cuando resulta que lo podríamos obtener gratis, es decir, y eso es un poco en lo que estamos viendo en la concejalía, y yo creo que es la apuesta que tiene un poco de sentido, de que no podemos seguir de la manera que estamos, es inviable, lo estamos viendo a todas horas, el planeta no se lo puede permitir, a lo mejor se lo puede permitir una ciudad, se lo puede permitir una nación desarrollada, un Estado, pero no se lo puede permitir el mundo seguir desechando de la manera que estamos desechando, y estamos viendo ejemplos por todos los lados. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a tener que hacer un apartado también para ahí, ¿no?, durante ese proceso que nos van a elaborar para dejar cualquier tipo de vertido. También vamos a tener que dejar un hueco para los lunes, ¿no?, también para desecharlos de vez en cuando. Pedro. Pues sí, para reciclarlos bien. De la manera que, bueno, hay que enfrentarse de otra manera a lo que ha venido sucediendo. Es decir, del consume y tira, pues hay que pasar a otro concepto que no va a ser lineal: producir, comprar, consumir y tirar. Ese aspecto lineal tiene que pasarse en nuestras vidas y tenemos que ir al sistema circular, algo que aquí se estuvo haciendo y sí, que los más mayores recordamos en España por necesidades. El sistema circular es lo que se daba en nuestras vidas, porque absolutamente se reciclaba todo y todo tenía un segundo valor. Bueno, pues tenemos que alguna vez, aunque no tengamos esa necesidad, y ojalá nunca la tengamos, tenemos que volver otra vez un poco a ese modelo de seguir aprovechando las cosas, de que puedan tener una segunda, una tercera, incluso una cuarta vida útil. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo con eso, y además aplicable a todo en esta vida, ¿no? Porque parece que ahora es todo como de usar y tirar, ¿no? Vamos a intentar reciclar y vamos a intentar darle una nueva vida a todo. Y eso realmente es lo que importa y con lo que nos tenemos que comprometer este lunes. Pedro, muchísimas gracias por acompañarme esta primera entrevista. Ahora nos vamos con la exposición Save the Children, organizada por el programa Crece Conmigo. Es la infancia en total desamparo, niños y niñas que viven situaciones que no les corresponden por su edad, que se ven obligados a casarse, a trabajar, que sufren abusos, hambre y todo tipo de situaciones crueles. El centenario de la organización se celebró en 2019 y hicimos una ruta por distintas ciudades españolas que hubo que paralizar en marzo del año pasado por el coronavirus. Y con esta exposición lo que pretendemos es visibilizar las distintas campañas en las que trabaja la organización para proteger a los niños y niñas en riesgo de exclusión social por los distintos motivos que se presentan en la sociedad en la que vivimos, ¿no?, que pueden ser derivados de la extrema pobreza o de conflictos bélicos, conflictos sociales, catástrofes naturales y múltiples problemas añadidos que incluso también se generan en esto que nosotros denominamos el primer mundo y que yo siempre entrecomillo, ¿no? En el primer mundo existe también unas necesidades muy grandes de protección de la infancia que además se han visto tremendamente agravadas con la pandemia. Son como los grandes olvidados, los niños, y existe un porcentaje de niños que ya lo eran antes. Entonces la situación se ha convertido en algo bastante más dramático. Aunque no hay que irse al mal llamado tercer mundo, también aquí, al lado de nuestra casa, hay situaciones de menores en desamparo. El programa Crece Conmigo, que promueve el Ayuntamiento de Ponferrada, ha querido recordar a esos otros niños, pero también a los bercianos damnificados de las crisis económica y sanitaria que vivimos. Ponferrada sigue avanzando hacia los derechos de la infancia, hacia la protección de los derechos de la infancia, y hoy presentamos esta campaña Crece Conmigo, que fundamentalmente lo que intenta es esto, que no olvidemos a los niños y a las niñas, que no olvidemos sus necesidades, que no olvidemos sus derechos. Esta campaña sobre todo quería poner especial atención en el tiempo que esta sociedad nos obliga a dejar de pasar con los niños y con las niñas. Cada vez es más
frecuente ver a niños y a niñas con llaves de casa lo antes posible, porque finalmente las necesidades laborales de sus padres y de sus madres les obligan a pasar poco tiempo en familia, y es fundamental. Tampoco nos queríamos olvidar en esta campaña de Crece Conmigo, de los niños y niñas de otros países. Si bien es cierto que en los países mal llamados desarrollados los derechos de la infancia suelen venir por necesidades de tiempo, del derecho a la educación, del derecho al juego, en otros países tenemos que seguir hablando de matrimonio infantil, de mutilación genital femenina, de abusos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queríamos también incluir esta perspectiva y de la necesidad de la cooperación al desarrollo con otros países para blindar los derechos de la infancia. La muestra se puede contemplar en la plaza del Ayuntamiento hasta el 22 de mayo. Y de esta fantástica exposición vamos a hablar ahora de la exposición solar en la farmacia Rodríguez Tato. Hoy en la farmacia Rodríguez Tato hablamos de protección solar. Importante, comienza el buen tiempo, comienza también los rayitos de sol a asomar y necesitamos extremar esa protección. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, María, ¿qué tal? Pues muy bien, deseando conocer todas las novedades y sobre todo por qué es tan importante protegernos del sol. Sí, el sol que está incidiendo directamente sobre nosotros durante todo el año, en el verano incide más directamente, está más cerca de nosotros el sol, entonces hay que tener una protección especial frente a todas las radiaciones del sol, que son las radiaciones ultravioleta, las radiaciones infrarrojas, que son las que nos dan el calorcito, las radiaciones de la luz visible, incluso lo que hemos hablado muchas veces, las radiaciones de las pantallas, de la luz azul. Entonces cada vez es más importante. ¿Por qué? Porque en la piel todo esto incide y puede producir, y cada vez más puede producir quemaduras, puede producir procesos precancerígenos, entonces hay que cuidarse, hay que protegerse cada vez más en extremo. También, ¿verdad? Y hay que, sí, revisarse ante cualquier mancha, cualquier que cambie de tamaño, cambie de grosor, de espesor, cambie de color o sangre. Por supuesto, siempre, ante cualquier duda, hay que ir al médico, al dermatólogo. Entonces, tenemos infinidad de productos con distintas texturas para cada tipo de piel, para cada parte del cuerpo, para adultos, también. Para niños, exacto, para gente mayor, que en la gente mayor sí que suele aparecer con la edad, sobre todo en la zona del rostro o de las entradas de los hombres, de los caballeros, las típicas manchitas que a veces tienen un poco de engrosamiento y son un poco grandes, eso se llama daño actínico. Esas son las que especialmente hay que revisar, y hay productos ya especiales para prevenir y tratar un poco el daño actínico. Entonces, este es un producto, por ejemplo, del laboratorio Ladival, que salió nuevo este año, que tiene un principio activo que se llama fotoliasa, para prevenir y tratar ese daño actínico, y hay 3 o 4 más de otros laboratorios que aparte de tener una protección extrema, cuidan ese tipo de daño. Es importante decir que hay que repetir las aplicaciones. No existe ningún filtro solar que el efecto dure todo el día, desde por la mañana hasta por la noche. ¿Aproximadamente cada cuánto deberíamos repetir esas aplicaciones? En este caso las tenemos en diferentes texturas. Eso depende un poco de nuestro tipo de piel, de la base nuestra y del número del filtro solar que utilicemos. Normalmente, realmente ya el 80% de los filtros solares que se venden, sobre todo a nivel facial, todos tienen un índice de protección muy alto, extremo. Aún así, aunque tengamos una piel blanquita o aunque tengamos una piel bronceada más oscura,
tendríamos que repetir las aplicaciones con ese filtro alto cada 4 o 5 horas. ¿Por qué? Porque es mejor prevenir, lo que siempre decimos. Entonces, claro, aunque también el envejecimiento, ¿no? Sí, cutáneo, sí, porque es al final el sol, también las radiaciones ultravioleta, es lo que más envejece la piel. Claro. Entonces, todas las arrugas y manchas y demás están potenciadas por el sol, es lo que más envejece la piel. Solar. Y esto lo vemos en gente que trabaja al aire libre, que durante los años de su vida laboral ha trabajado al aire libre, que tiene en la piel muchísimas más arrugas que cualquier persona que a lo mejor haya trabajado toda su vida laboral en una oficina. Y entonces lo que decíamos, María, hay que reaplicar, hay que utilizar una cantidad precisa de filtro solar, que aproximadamente sea un trocito así del dedo, esparcirlo bien por toda la cara y aplicarlo un ratito antes de salir a la calle por la mañana, aplicarlo a mediodía, reaplicarlo a mediodía y reaplicarlo a media tarde. ¿Por qué? Porque las horas de sol ahora en la época de verano son mucho más amplias que el resto del año. Hablamos de texturas, ¿no? Qué importante es encontrar la textura que mejor se adapte a nuestras necesidades. Es decir, tenemos una novedad que queremos comentar también para todos los hombres, para todos los chicos, ¿no? Sí. Una textura muy agradable. Sí, este año, bueno, pues como siempre todos los años sacan novedades, para que ya no haya excusas ni para los chicos que muchas veces se quejan de estas texturas grasientas, de que queda la piel brillante, tenemos un nuevo stick, que es un stick que tiene un aplicador bastante grande, entonces es como muy cómodo y facilito de aplicar así. Hay que pasar por cada zona 3 veces y tiene una textura matificante, o sea que no aporta grasa. Se puede llevar en el bolsillo y aquí en el Bierzo, que se hace mucho deporte, de bicicleta, de atletismo, de todo tipo, de caminatas, ocupa muy poquito. Qué útil, sí, ¿verdad? Y las reaplicaciones son muy facilitas de realizar. ¿Vale? Y tenemos este otro. Este otro es una textura en forma de spray. Entonces también es muy cómodo para chicos porque se puede aplicar directamente sobre la cara, se cierra los ojos, es antialérgico, no afecta a los ojos, ni pica ni nada en los ojos. Y entonces, a ver, eso sí, que a mí los sprays no me gusta recomendarlos como primer producto y único producto de protección. ¿Por qué? Porque las gotitas de micropartículas del spray son muy pequeñas, las brumas, claro, y entonces ¿qué pasa? Que quedan muchas zonas sin aplicación, con lo cual nosotros, por ejemplo, podemos salir de casa con un stick o con una crema solar aplicada uniformemente, y luego esto lo llevamos en el bolso, en el bolsillo, o al hacer deporte. Muy práctico. Y lo reaplicamos. Para eso está muy bien estos aerosoles, Genial. estos sprays. Pues eso nos lo agendamos porque nos va a venir fenomenal. También, importantísimo, cuidarnos por dentro, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues también a través de cápsulas. Estas cápsulas son fantásticas. Hoy en día, realmente, sobre todo las personas, bueno, todos en general, pero sobre todo las personas que tienen alergias solares, tienen muchos problemas con el sol, la protección desde dentro realmente es súper efectiva, ¿vale? ¿Qué activos llevan todas estas protecciones en cápsulas? Pues llevan sobre todo antioxidantes y sobre todo el betacaroteno, que es el principio activo de los tomates, de las zanahorias. Que lo encontramos en muchos alimentos. Entonces es un súper antioxidante que además fortalece la piel para la exposición solar. Además de esto, este laboratorio, el Laboratorio de Cantabria, tiene un principio activo que ellos han patentado que se llama, el nombre es Femblock, y en realidad es un helecho, es el Polypodium leucotomos. Es un helecho que se utiliza desde hace muchísimos años para fortalecer la piel. Se utiliza tanto en dermatitis atópica como en psoriasis y desde hace unos años también para el sol. Entonces, ¿qué hace este helecho? Con la toma continuada de este principio activo, lo que hacemos es fortalecer la piel. Es una pasada el efecto del producto. Sí, las defensas de nuestra piel. Es una pasada, sobre todo, porque tú te tomas el producto que se toma siempre por la mañana y a la media hora ya te está haciendo ese efecto protector. Y es la diferencia entre que te quemes y que no te quemes. Por supuestísimo, esto no quita el filtro solar. El filtro solar hay que aplicarlo sí o sí, constantemente y como siempre. Pero lo que hace es una protección añadida. Es un complemento, perfecto. Sí. Además, las nuevas del deporte y de caballero, lo que incorporan además es magnesio, cosa que nunca hayamos incorporado estas fórmulas en magnesio. ¿Para qué? Pues para todo el desgaste que se produce en el cuerpo y la recuperación, el magnesio siempre viene muy bien y entonces pues se suma a esa sinergia de activos y de
y de propiedades. Lo ideal sería de todos estos complementos que se empezasen a tomar pues en la época desde abril, mayo, durante todo el verano. Incluso hay algunos que llevan otros activos para prolongar el bronceado, que viene bien tomarlos hasta octubre, noviembre. Uno al día durante estos meses. Uno al día por la mañana, es muy sencillito de tomar. Y fantástico. Incluso también lo habría para niños. Ah. Sí, que es muy importante. Qué práctico. Niños. Sí, el de niños además vienen unos sticks, unos sobrecitos que saben cómo a pica pica, se toma muy bien. Qué innovaciones ahora mismo. Sí, la verdad es que sí, y entonces, pues bueno, adquiere esa protección extra a todos los niños sobre todo los niños que tienen problemas de dermatitis atópica o la piel muy sensible. Genial. Si hablamos también de que nos gusta cuidarnos para favorecer un moreno bonito, un moreno cuidado. ¿Qué podemos hacer también? Pues aquí es una de mis partes preferidas, ¿no? Ese intensificador que todas necesitamos para realzar nuestro moreno, tengamos el tono que tengamos, ¿no, Marta? Sí, el activador de todos los años del bronceado, que llevamos muchísimos años vendiéndolo, y la verdad es que es un producto que lo que hace es activar la melanina, funciona súper bien, y entonces aplicado todos los días después de la ducha como crema hidratante para el cuerpo, te va activando la melanina, y cuando te expones al sol, te vas a tomar el sol en los fines de semana, en la piscina, en la playa, te pones moreno más rápidamente. Sí. Recomendable que se lo lleven porque funciona perfectamente. Sí, además llevamos muchísimos años vendiéndolo y realmente es muy efectivo. Que también decir que esto no implica que no haya que utilizar un filtro solar. Por supuesto, al exponernos al sol siempre hay que utilizar un filtro solar. Desde luego que sí. Luego tenemos también, bueno, pues esta alternativa, ¿no? Cuando... Sí, unas toallitas autobronceadoras para... cualquier evento que tengamos. Sí. Ahora que comienzan las comuniones, que comienzan muchas celebraciones, no nos ha dado tiempo a ponernos lo suficientemente morenos. Bueno, pues esto te da ese color que tanto necesitamos para realzar también un poco esa luminosidad. Así que nos encanta. Yo creo que esta sección es perfecta. No se nos pueden olvidar los niños, desde que están en la primera hora de exposición al sol hasta el final, ¿verdad? Repetir. Sí, porque la piel tiene memoria. Muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante desde que son niños que tienen la piel súper sensible y hay que, por supuesto, protegerles y repetir las aplicaciones constantemente, porque además están, aunque son resistentes al agua, todos los filtros solares, pero están constantemente jugando, metiéndose y saliendo del agua, entonces hay que hacer esas reaplicaciones. Y lo que decíamos, que la piel tiene memoria, entonces cualquier pequeña quemadura desde la infancia, pues queda ahí guardada la memoria en la piel el resto de tu vida. Desde luego que sí. Pues cualquier tipo de duda que tengáis, acercaros a la farmacia Rodríguez Tato, que os van a atender. Y por supuesto, este verano volvemos a recordar siempre, vamos a tomar el sol, pero con seguridad. Vamos a cuidarnos desde dentro hasta afuera. Muchas gracias, Marta. Gracias, María. Como veis, es muy importante prevenirnos del envejecimiento solar, pero si tenéis la suerte, no como yo, que estoy aquí en plató, pero para que vosotros podáis estar distraídos y entretenidos, alguien tiene que estar aquí, pero si tenéis la suerte de poder vernos desde cualquier punto y encima en el jardín de vuestra casa tomando el sol, ya lo sabéis, con protección, pero relajados, hacedlo por mí, ¿no? Que por lo menos alguien se lleve una alegría. Y nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa porque volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Las 5 menos 20 de la tarde, nosotros seguimos en directo desde el Hotel Plaza Ponferrada y ahora sí vamos a hablar de lo que ocurrió el pasado sábado en Cubillos del Sil. Esa concentración en protesta por ese cierre encubierto de los bancos. Hoy nos lo cuenta todo Pedro Jorge, portavoz del PP de Cubillos del Sil. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estás? Buenas tardes, María. Pues con estos calores que no se puede ni pensar, pero es muy importante, ¿no? Sobre todo es el tomar conciencia de lo que está ocurriendo en toda la comarca, porque esto es algo puntual en Cubillos que está ocurriendo, pero también está ocurriendo en diferentes lugares. ¿Esto a qué se debe, lo primero, y qué es lo que vais a hacer a partir de ahora? Así es, María. Por desgracia, la despoblación existe. Sí. Y entonces nosotros ya es la segunda concentración, una la hicimos en enero, a la cual asistieron unas 150 personas.
y en esta segunda también han acudido 150 vecinos, no solo de Cubillos del Sil, sino también han venido gente de otros pueblos del Bierzo. Y entonces, la primera pregunta tuya, hacer, pues nada más que protestar. Y nosotros ahora hemos conseguido, llevamos hasta el día de hoy 160 firmas, las cuales quiero presentar a los CEOs de estas dos entidades, tanto a Unicaja como al Banco Santander. Y lo que nos queda es eso, reunirnos con ellos y a ver si recapacitan, reconducen la situación y somos capaces de que no abran solo un día a la semana, 2 horas, ¿no? Y claro, vamos a intentarlo. Los trámites, ¿no? Eso es muy poquito, ¿no? Son muy pocas horas hábiles para poder desarrollar los trámites. Claro, así es. Y me preocupa sobre todo mucho los abuelitos nuestros, que ellos no tienen internet, no conocen internet, entonces son dependientes total y necesitan de un vecino, del hijo, pues alguien que tenga un coche y les pueda desplazar a Ponferrada a 4 vientos, ¿no? Pero antes comentábamos durante publicidad, ¿no?, que precisamente esto también, algo parecido está ocurriendo aquí. Entonces, no sé qué tipo de solución podríamos encontrar. La solución solo pasa por manos de las entidades bancarias, la voluntad que tengan ellos, porque es cierto que, bueno, nos dicen que en un principio por el tema del COVID, lo cual yo entiendo perfectamente, pero el COVID ya lo vamos encauzando. Ahora con el tema de las vacunas, pues nos está ayudando muchísimo a volver a una cierta normalidad, y es a lo que tenemos que aspirar. Tenemos que ir poco a poco, ir olvidando el COVID y meternos ya al día a día, pues como éramos antes, ¿no? Efectivamente, y además esos trámites se supone que no están entorpeciendo ningún tipo de gestión previa al COVID, ¿no? Se supone que una vez, como tú bien has dicho, esa vacunación, ese protocolo estricto que se está siguiendo, ¿cuáles son los principales impedimentos? Sobre todo, ellos, yo lo entiendo, ¿no? Cuando había tantas infecciones, no ir a la sucursal masivamente pues podía tener ciertos peligros, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ahora ya eso ya ha pasado, por lo tanto yo les pido que abran más veces a la semana, que amplíen el horario para que y sobre todo nuestros abuelos ya están vacunados, entonces ya no es tan compleja la situación, y llevan muchos años que han ganado muchísimo dinero el banco o la banca, y siguen ganándolo. Es cierto que menos, pero también, por ejemplo, el pueblo de Cubillos del Sil les ha dado muchísimo dinero, ya no solo con los vecinos, que por supuesto, pero tenemos una central que ya no está, que eso ha generado mucho dinero. El propio ayuntamiento de Cubillos del Sil tiene mucho dinero y claro, no nos pueden dejar así por así en la estacada. Desde luego, y sobre todo, como bien decías, dar prioridad a nuestros abuelos, a nuestros mayores. Eso, porque yo desde mi casa más o menos te solucionas, ¿no? Hoy en día se hacen las transacciones, se hacen todo, pues las operaciones vía internet, bien, no es tan grave, pero los abuelos sí, los abuelos... es un gran problema. Es un gran problema, sí. La soledad unida a no tener esa ayuda, esos facilitadores, que lógicamente estamos todos en esta misma situación, pero para ello se agrava muchísimo más, ¿no? Y para solucionar diferentes tipos de gestiones, esto empeora cada vez más una situación que normalmente el horario de gestiones era más o menos de 5 horas, ahora se ha reducido prácticamente a 3 inexistentes. Sí, así es tal cual lo dices tú, ¿no? Y estas horas es insuficiente. El pueblo de Cubillos no es que sea el pueblo más grande de León, no, es un pueblo con 1900 habitantes, pero sí lo suficientemente para tener 2, incluso 3 entidades. Es más, incluso si me permites, me gustaría hacer un llamamiento a Caja Rural de Zamora, que es gente, tanto a Cipriano como a Alejandro, los conozco, que son los directivos, los conozco ya hace muchísimos años, y decirles, oye, que el pueblo de Cubillos os espera con las manos abiertas. Eso, o sea, encantadísimos que ellos se puedan instalar en Cubillos, porque con 2 entidades y encima, tal como estamos ahora, vamos justos, ¿no? Dar oportunidad a otras nuevas entidades. Así es. Y ojalá pues me hagan caso, me llamen y podamos contar en unos meses con Caja Rural de Zamora, que a mí me encantaría. ¿Cuáles son las opiniones de la gente? Me imagino que todo el mundo estará volcado también en este tema, porque cuando hablamos de bancos nos afecta prácticamente a todos.
Las opiniones el sábado pues prácticamente todas eran una, ¿no? Y los abuelillos se acercaban a mí, ¿no? Y dicen, por favor, intentarlo, porque se les ve, o sea, están muy afectados, muy preocupados, ¿no? La mayoría decían, voy a sacar el dinero y lo voy a meter en la viga, ¿no? Como lo teníamos antes. Pero hoy en día, por desgracia, eso no se puede, estás obligado a tener una cuenta bancaria, pues porque todo hoy en día pasa por un banco. Y encima ya está informatizado, cosa que pues muchísimas aplicaciones es un poco extraño y también un poco escabroso que se pongan a utilizarlas nuestros mayores que no tienen por qué saberlas y precisamente por eso necesitan esas herramientas y esa ayuda, una persona que les ayude a gestionar, ¿no? Claro, allí los abueletes que me comentaban es eso, pues que tienen que depender de su hijo o de su hija que está en Ponferrada o donde sea, le tiene que llamar, se tienen que preocupar de esta persona, traerlo a Ponfe o a Cuatro Vientos. Sí, los que tienen suerte de tener los hijos, los que están aquí. Y si no, y si no toca taxi o un autobús, claro, el servicio para este tipo de servicios para ellos no vale. Bueno, una situación que nos hace reflexionar a todos, que nos hace estar todos en la misma situación y me imagino que después de esta concentración que habéis realizado este pasado sábado, día 5 de junio, ¿estáis a la espera de alguna respuesta? ¿Estáis a la espera de otra próxima movilización? Pedro. La idea es ahora enviar estas firmas, como he dicho, tenemos en la actualidad 160 firmas, voy a dejar toda la semana la hoja de firmas en los bares de Cubillos del Sil y ahí pueden acudir los vecinos a firmar y para la semana que viene entonces ya sí quiero que reciban los CEOs de estas entidades nuestras firmas y ya también si me dejas quiero aprovechar y agradecer a los 150 vecinos que se acercaron el sábado a la concentración porque yo por mí mismo no podría hacer nada, necesito a mis vecinos que nos apoyen en este tipo de concentraciones para conseguir realmente un bien para el pueblo. Desde luego que sí. Pedro, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Esta tarde. Estaremos atentos a las próximas respuestas porque, como dicen, las cosas de Palacio van despacio, las de los bancos más. Así es. Nosotros vamos a cambiar también la temática porque cuando necesitamos desconectar nos viene muy bien meternos y ahondar en el mundo de la imaginación. Gracias a esta exposición El Principito todos podemos volver a ser un poquito más niños. Hoy llegamos al Museo de la Energía para hacer un paseo interactivo a través del Principito. Yasodhara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que es una oportunidad única para los grandes amantes de la literatura, pero también de la ciencia. Sí, porque en esta ocasión el Principito trae ciencia. De hecho, la trae siempre porque quien se fija mucho sí que está ahí la ciencia, pero en esta exposición sí que te la van a hacer ver un poquito más. Entonces va a ser, bueno, tanto para los que les guste simplemente el Principito, lo estábamos hablando ahora, porque hay muchos fans del Principito, como para los que quieran ver la parte estética solo, pero también los que quieran disfrutar de esa parte científica que se va a desarrollar pues, con visitas, con talleres, con astronomía, a lo largo de estos 2 meses casi que va a estar la exposición. La exposición que estará hasta el 27 de junio, ¿no? Y como decía Yasodhara López, esta exposición va a abarcar diferentes actividades y talleres que no os podéis perder. Es muy fácil también la forma en la que podéis apuntaros a través de la página web, ¿no? Y hay que ir pidiendo, sí que lo tenemos que decir, con antelación, que la gente se dé prisa porque se llena enseguida. Los aforos son muy reducidos, la primera visita dinamizada es este fin de semana ya, que es gratuita. Y claro, los aforos son todavía muy reducidos, entonces sí que hay que inscribirse siempre, como todas nuestras actividades, en la página web del museo, lafabricaluz.org o en el 987-400-800, en cualquiera de ellos se puede ir uno inscribiendo tanto a estas como al resto de actividades ya. Así también como para los 2 encuentros que vamos a realizar con la comisaria de la exposición, que vamos a tenerla otras 2 veces aquí en Ponferrada para poder que nos pueda contar ahí los secretos. Y quien ya haya visto la exposición, que sepa que tiene una pieza nueva, diseñada especialmente para aquí, que se estrena aquí y muy impresionante además. Y hoy, esta mañana, tenemos la suerte de contar con ella, la tenemos aquí con nosotros, Rosana Largo. Yasodhara, yo creo que esta es la oportunidad perfecta para aunar ciencia, arte y literatura. Sí, la verdad es que sí, era algo que llevábamos... Se ha fraguado desde hace años ya, sí, 6 años llevamos ahí dándole vueltas a ver qué exposición, cuándo, cómo encajarla y aquí la tenemos en el museo.
Pues si os parece, comenzamos nuestra aventura aquí, ahora mismo en el Museo de la Energía con el Principito. Rosana, bienvenida. Hola, a Ponferrada. Bueno, un lujo estar aquí, como bien decía Yasodhara, bueno, pues esto se viene fraguando hace 6 años, una cosa así, y es un lujo el traerla aquí, sobre todo por el entorno, por donde, bueno, la Fábrica de la Luz, que hay que visitarla para conocer todos sus entresijos, y desde luego qué mejor entorno que este para tener aquí el monográfico del Principito también para niños y niñas. Sí. A lo largo de esta exposición, ¿con cuántas obras nos vamos a encontrar y luego la sorpresa final que tenemos preparada? Pues mira, lo he querido dividir en 5 espacios. Uno, digamos que sería este espacio de aquí, que sería destinado a lo que son los planetas del Principito, para hablar de su proyección científica. Aquí vamos a hablar de la distinción que existe entre un asteroide, un planeta, un meteorito, un meteoro, o sea, cantidad de cosas del sistema solar. Y bueno, pues vamos a ir recorriendo cada uno de los distintos planetas por los que viaja. ¿Qué es la particularidad que tiene? Pues que digamos que las acuarelas, que estaban un poquito más imprecisas o menos definidas en este autor, pues van a cobrar un poco, van a estar más definidas en cada uno de los planetas para que los peques puedan de alguna forma asimilar quién es cada uno de estos personajes. Y bueno, el universo del Principito. Sí, exactamente. Entonces se pretende una adaptación de esta genial obra, que es universal, porque siempre, ya sabes, que ha sido clasificada como un libro para adultos, pero ¿por qué no adaptarla a los más pequeños? Y como ya he dicho en otras ocasiones, contarles el cuento, no leérsele, contárseles. Claro, que como bien decías, es muy diferente contar un cuento que leerlo, ¿no? Por eso nosotros os vamos a contar una pequeña parte para que vayáis descubriendo esta exposición. Así que id siguiéndonos porque vamos a descubrir no solamente los personajes del Principito, los valores. También para los niños es fundamental ir descubriendo esas metáforas que ahondan mucho dentro del mundo del Principito, ¿no? Una pequeña metáfora de la vida también es la vestimenta, ¿no? La indumentaria es algo que tú has incidido mucho en esta exposición y tiene una explicación. Ajá, sí, es otro apartado al que hemos dedicado, que se llama El vestidor del Principito, y en ese apartado, si recordamos bien, en la obra se nos habla de un astrónomo turco que nadie le reconoce, que ha descubierto el asteroide B612, que es donde se halla el Principito, ¿no? Eso solamente se debe a una cosa, es su indumentaria, nadie le cree. Cuando él se viste de traje y chaqueta, todo el mundo entiende que sí, que puede existir, o por lo menos se plantea la posibilidad de que puede existir ese asteroide. Con lo cual, bueno, pues de alguna forma lo he querido representar en la indumentaria del Principito, que no deja de ser la indumentaria del propio autor Exupéry, que bueno, pues lo plasma de esa forma en el libro. Esto nos quiere decir también que muchas veces nos guiamos por las apariencias, ¿no? Y en el Principito nada es como parece, tenemos que ahondar un poquito más, porque como dicen, lo esencial es invisible a los ojos. Eso es cierto, es una frase que podemos trasladar siempre a la actualidad, porque de hecho creo que siguen existiendo esos prejuicios, ¿no? Entonces, de alguna forma he querido plasmar esto de la indumentaria, al igual que he querido plasmar, por ejemplo, no por la indumentaria, pero sí el acercamiento de la mujer a la ciencia. ¿Cómo? Vinculando al Principito con una de las científicas, una de las astrónomas más importantes, que la intentaron dar un premio Nobel a título póstumo, pero como no es posible a título póstumo, pues ahí se quedó, que es Henrietta Swan-Leavitt. Entonces, no por la indumentaria, pero sí por el hecho de ser mujer, pues en ese sentido se la limitó. Y ahí está el Principito para decirnos una frase también tan maravillosa como todas las suyas, que dice, bueno, que si se pregunta si las estrellas se iluminan para que cada uno pueda encontrar las suyas. Bueno, pues ella nos va a hablar en esta exposición de la distinta luminosidad de las estrellas, de las cefeidas, y bueno, también tenemos aquí el calculador de las estrellas, que también de alguna forma se vincula a la ciencia y, como no, al Principito. Totalmente, ¿no? Sí. Para que cada uno vayamos encontrando nuestra estrella, ¿no? Pero también vamos a encontrar un brillo determinado, porque cada persona utiliza este libro para aprender diferentes conceptos. Estamos hablando también a nivel astronómico, con los diferentes talleres que se van a desarrollar, pero también a nivel literario, a nivel artístico, también vamos a aprender a desarrollar esa conciencia sostenible, ¿no? Porque la gran mayoría de todos los elementos que has utilizado pues son recursos sostenibles. Sí, desde luego que a mí lo que me gusta siempre es de alguna forma dar un segundo uso, una segunda vida a las cosas, y creo que es fundamental incitar a los niños a que
sigan haciéndolo, ¿no? De hecho, en los talleres normalmente siempre existe ese denominador común en todos, ¿no? De reutilizar, de sacarle provecho a las cosas, y aquí es lo que se pretende. Incluso utilizo en algunas de mis paletas pues anilinas que están en desuso, distintas texturas, pero siempre también desde el reciclaje. Por ejemplo, tenemos el apartado del Principito Escultura, donde bueno, pues son libros que estaban en desuso, pero nada que mejor que para poder representar ese capítulo que no aparecía dentro del libro El Principito y que se subastó en Nueva York en 2012, pues el libro es en desuso, ¿no? Para que de alguna forma están policromados al óleo y de alguna forma, bueno, pues los peques también aprendan estas costumbres, ¿no? Exactamente, para ilustrar un pasaje determinado del Principito. A mí me encanta porque esto también es como el puente de la literatura, el puente que nos une, ¿no? A los adultos, a los niños, a los grandes amantes de la literatura y a los que todavía tienen que recorrerlo, ¿no? Para conocer los secretos del Principito. Oye, a mí me encantaría tener también algo así para mi vestidor, ¿eh? Porque es fantástico. Esa figura que parece que es un niño inocente que va descubriendo poco a poco la vida, ¿no? Con, fíjate, la rosa, el elemento, no solamente porque una rosa te haya pinchado significa que todas las rosas sean malas, ¿no? Exactamente. Además, todo tiene su marcado simbolismo. Por ejemplo, aquí representamos al aviador, pero le representamos como un niño. No queremos que se pierda, bueno, pues toda lo que subyace en la exposición, que no dejan de ser niños, inocencia, y entonces aquí le representamos al aviador con el Principito, que es un niño. Después tenemos en este otro apartado representado el Principito, que creo que los ojos pues transmiten una pureza, una tranquilidad y un sosiego pues que es un poquito indescriptible, ¿no? Y luego tenemos aquí la rosa, que representaría lo que es la mujer de Saint-Exupéry, que era una salvadoreña, Consuelo Suncín, que bueno, pues habla de lo vanidosa que era y tal, pero luego realmente es su única flor y la más especial. Y el zorro, la figura del zorro. Ahí estamos, el zorro que simboliza a su gran amigo judío, que bueno, de origen judío, que le persiguieron los nazis, que era Leonward, y bueno, pues a él le dedica el libro, empieza pidiendo perdón a los niños, y ahí tenemos ese fantástico zorro a sus pies, que representa de alguna forma la fidelidad, pero mutua. No existe tampoco una jerarquía, que nunca la ha habido en él. Precisamente es una crítica que hace el Principito, nunca ha habido una jerarquía. Ahí le tenemos, pero a la par, del Principito. Claro que sí. Y ahora también nos queda, fijaros, una de las partes más interesantes de la exposición. Bueno, ¿a quién no le hubiera gustado ver materializado, verdad, el corderito? Porque es único y además que yo no sé cómo nos hemos podido imaginar cada uno al corderito, pero yo creo que esta imagen tan tierna representa muy bien lo que quería transmitirnos, ¿no? Exactamente. Además es que los dibujos, pues investigando un poquito, además lo comentaba a la directora Yasodhara, me llamó mucho la atención que cuando Exupéry estuvo en Nueva York, que lo llegó a detestarlo porque él, bueno, estaba acostumbrado a vivir en París y demás, y no le... Lo que hizo fue con una compañera que tenía, una vecina, pues tenía un perro, y entonces a partir de ahí empezó a bocetar los primeros esbozos del cordero, o sea que realmente tiene algo que ver con los perritos. Claro. Y si tiramos de la cuerda, ¿qué nos encontramos? A nuestro querido Principito. Aquí le tenemos, aquí. Sí, le vamos a entrevistar. Con sus chapitos, porque tenemos aquí sus zapatitos, su indumentaria, y como ya digo, esto es una representación de lo que es, bueno, pues su vestidor, su indumentaria, con el zorro que siempre la acompaña, y por supuesto su fiel amiga la ovejita. ¿Y qué nos diría el Principito si lo entrevistamos ahora, ¿no? Bueno, pues en mayo del 2021. Desde luego que a lo mejor le tendríamos que poner una mascarilla para empezar, ¿verdad? Sería lo más apropiado, pero yo luego creo que él se sentiría muy identificado con este entorno, que recrea pues un entorno natural, que es lo que a él le gustaba realmente, un entorno donde van a acudir muchos niños, esperemos, que seguro que sí, y desde luego, como ha sido siempre un protector nato de los más pequeños, pues sería su entorno ideal, desde luego. Y además, si tenemos además ciencia, pues qué mejor. Así que yo creo que él se sentiría tan cómodo como en esta silla. Claro que sí, aquí custodiando la exposición. Y finalmente, yo creo que esto es lo más apasionante de toda la exposición. Muchas veces queremos ver la vida en diferentes perspectivas, con diferentes relieves, incluso en 3 dimensiones, ¿no? ¿Qué nos encontramos aquí?
Bueno, pues aquí yo siempre me han gustado los libros pop-up desplegables y esto digamos que viene a ser un claro ejemplo, lo que pasa que digamos que es un trabajo único en el sentido de que no se ha recreado ningún libro desplegable realizado en madera policromada. Sí que les hay en papel, que es una ingeniería en papel maravillosa, pero en madera no se ha recreado. Y yo quise hacer algo especial para este museo y no limitarme solamente a la figura del Principito, sino a de alguna forma crear una tridimensionalidad para que se pudieran ver como en el aire los distintos planetas, pero trasladarlo a la actualidad. Podemos observar aquí la crítica que te comentaba antes del astrónomo turco, donde se representan todos los estratos sociales que nadie le cree. O sea, tenemos desde bueno, pues un hombre rico, un hombre pobre, un payaso, un empresario, un pueblerino, hasta que subimos, exactamente, hasta que vamos subiendo más arriba y ya empiezan a creerle. ¿Por qué? Porque se ha puesto una chaqueta, que bueno, en este caso los hombros son dos elefantes, haciendo un poco alusión a los elefantes del Principito, de la boda del elefante, y entonces aquí ya sí, ya empezamos a creer que es el Principito a medida que vamos subiendo el nivel y por lo tanto el estatus. Y ahí observamos el farolero, todos los personajes. Si adentramos un poquito la vista, nos damos cuenta que siempre es como que se nos muestra un universo lleno de posibilidades, ¿no?, dentro del libro. Y es lo que nos vamos a encontrar en esta exposición, ¿no? Desde luego que sí. Es más, este libro en concreto, al igual que te digo que los planetas están hechos más para los más pequeñitos, para los niños un poco más mayores, adolescentes y demás, he trasladado lo que es la representación de los distintos planetas a la actualidad. Entonces, son personajes que podríamos ver hoy en día, entonces les van a resultar bastante familiares. Aquí también, si puedes observar, tenemos a la astrónoma, que es la que tienen que descubrir, que claro, cuando pones ahí de descubrir, toda la gente tiene la tendencia a mirar hacia el final del túnel, por eso la he puesto en primera plana, digo, porque seguro que no reparan ahí. Claro, pues yo creo que tenemos los ingredientes necesarios para adentrarnos en un mundo fantástico, no solamente de imaginación, sino de pura realidad, que es lo que estamos viviendo. Hay veces que la realidad supera la ficción y en este caso el Principito nos depara muchas aventuras. Os esperamos aquí en el Museo de la Energía, si te parece. Hombre, por supuesto. Además vendré aquí bueno, pues a dar 2 conferencias, unas visitas guiadas, que será estupendo participar otra vez de esta exposición y bueno, volver aquí. Así que aquí estaremos. Os esperamos a todos los príncipes, principitos, princesas y principitas aquí en el Museo de la Energía. Y nosotros continuamos. La sede de Comisiones Obreras acogió este pasado sábado 5 de junio el archivo de la minería, y hoy nos va a acompañar Paz Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te veo ahí con color porque hay que ponerle vida y color, ¿verdad? Estos días que ya falta nos hace, ya teníamos ganas de que llegara este tiempo y tiempo también para reconocer toda esa labor de la minería. Bueno, este sábado ha sido intenso, ¿no? Sí. ¿Qué pinceladas podemos contar? Bueno, pues nada, la reunión se mantuvo en las antiguas sede de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Estuvo el secretario regional, el secretario provincial y el secretario comarcal. Y bueno, un poco nos vinieron a presentar que van a preparar ese archivo minero de lo que es el movimiento obrero en Comisiones Obreras en la zona del Bierzo, y bueno, empezarán con una tarea de búsqueda de esa documentación y luego pues preparar la sede para acoger dicha documentación, porque sí que entendemos que el movimiento obrero ha sido importantísimo en las cuencas mineras y creo que ha sido la avanzadilla siempre del movimiento obrero y de la lucha obrera. Entonces creo que es poner en valor esa parte de la historia que también tienen las cuencas mineras. Exactamente, es poner en valor ese patrimonio documental a lo largo de estas décadas, ¿no? Que sobre todo en la relevancia de todo el esfuerzo y todo el trabajo que quede ahí reflejado. Exactamente. Nosotros ya desde el Ayuntamiento ya llevamos 2 o 3 años trabajando en el archivo histórico minero, pero de todas los pozos, las minas que existieron en Fabero. Tenemos mucha documentación de lo que es Antracitas de Fabero, de lo que es la Pozaca, de lo que es el Pozo Alicia. Tenemos bastantes problemas con la mina Marrón, pero bueno, poco a poco vamos instaurando pues ese archivo histórico minero para que
generaciones futuras conozcan y reconozcan el esfuerzo de esta generación tan importante para esta comarca y sobre todo para la provincia de León y para Castilla y León, eso no se puede olvidar. Por supuesto. ¿Cómo se va a gestionar este archivo? Bueno, este archivo es propio de Comisiones Obreras. Sí que es verdad que nosotros además les presentamos, que ya se lo habíamos hecho a UGT, el proyecto. Queremos, en esa sede hay una serie de salas que están inutilizadas y entonces, bueno, nosotros allí queremos poner la sede del Museo de la Lucha Obrera, donde estarán representados los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, donde ellos nos darán parte de ese archivo, pero bueno, la gestión de los archivos son individuales de cada sindicato, pero sí que es verdad que nos van a donar o a ceder algunas cosas para que se puedan poner en ese archivo histórico, y luego tenemos una sala común donde se proyectarán pues bueno, pues toda la clase de movimientos y de luchas que ha habido a lo largo del tiempo. No solamente en esta época actual, con el sindicato de Comisiones Obreras y UGT, que han tenido una relevancia importantísima en las cuencas, sino además, incluso yendo más atrás, siendo parte de la memoria histórica, con el movimiento obrero que hubo también durante la Guerra Civil anterior y posterior. Nosotros además queremos recordar que en Fabero hubo una cooperativa minera, que fue algo muy simbólico y muy significativo, y que fue antes de la Guerra Civil y bueno, por todo el proceso que hubo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco reconocer todo ese trabajo de esas generaciones. Paz, todo este patrimonio documental se va a poner también, pues, también en favor, ¿no? y a la vista del público. Van a poder disponer también para estudiar, para incluso gestionar ellos también otros temas. Bueno, yo por lo que comentaron allí desde el Sindicato de Comisiones Obreras, yo creo que la fase de la digitalización va a ser muy importante para que esos documentos, bueno, pues puedan ser estudiados y bueno, se puedan ver y conocer. Yo me imagino que la otra parte, la que es de papel, sea mucho más, bueno, pues más cuidadosa, como nos pasa a nosotros con todos los documentos que tenemos de las empresas mineras, y bueno, me imagino que como nosotros vamos a hacer, ya digo, eso es cosa de los sindicatos, como vamos a hacer con nuestros archivos mineros, bueno, pues si hay algún estudioso de las universidades, los estudiantes, sí, que hay mucha gente que le interesa, bueno, nosotros sí que cederíamos, estando nosotros presentes, esa parte de la documentación, desde luego para que vean la luz, que mejor que la gente que lo está estudiando y los jóvenes que puedan seguir llevando pues esa historia, ¿no? Y por parte de la Fundación Jesús Pereda también me imagino, ¿no?, que habéis aunado fuerzas para poder desarrollar también esa labor de documentación. La gente se piensa que la labor de documentación no es tan ardua como es, pero lleva mucho tiempo, muchos años y mucho esfuerzo. Es mucho esfuerzo porque necesitamos personal para que entienda, y no es un personal cualquiera, o sea, no valemos cualquiera que vayamos a buscar documentos, ¿no? Tiene que ser profesionales que sepan archivar, que sepan cómo guardarlo, a qué temperatura, en qué tipo de elementos se pueden guardar, y luego, desde luego, el poder acceder a veces a esa documentación, que es muy difícil. Como bien sabemos todos, al abandonar la minería se abandonaron las empresas, entonces hubo un expolio por parte de gente, iba a las empresas, tiraban la documentación, hoy están perdidas, y muchas veces el problema es ese, llegar a encontrar esa documentación. Poder recopilarlas, ¿no? Y que también haya gente que done todo aquello que tiene y todo aquello que se ha expoliado, que eso es lo más complicado. Eso es lo más complicado, entonces el volver a recuperar todo ese material es lo que quizá les lleve mucho más tiempo. Va a llevar mucho tiempo el archivarlo. No, ellos no nos han dicho todavía nada, ellos van a empezar, pero es complicado. Nosotros que llevamos 2 o 3 años trabajando ya en este archivo y estamos en la primera parte de lo que es solo una empresa, o sea, tenemos que seguir trabajando con el resto, entonces es muy complicado. Y luego las temperaturas a las que tienen que estar esos documentos, cómo se pueden tocar o no se pueden tocar, entonces bueno, y luego ya pasaríamos a la siguiente fase, a la digitalización, para que puedan ya ser observados por todo el mundo, o sea que es un proceso largo. Y el proceso de digitalización, ese proceso es muy complicado, va a llevar mucho tiempo, ¿no? Porque además es muy minucioso, muy delicado también. Exactamente, entonces bueno, lo que es el archivo como tal, para poder ser visitable, va a ser complicado en un corto periodo de tiempo, pero eso no quita para que sigamos trabajando tanto con UGT como con Comisiones Obreras y con las personas de la memoria histórica, para que allí ya podamos hacer realidad ese museo de la lucha obrera.
Ojalá que sí, porque es parte de nuestro patrimonio histórico y cultural y desde aquí hay que salvaguardarlo y es parte también de nuestra responsabilidad. Así que, Maripaz, muchísimas gracias por estas buenas noticias, ¿no?, que nos hacen comenzar este lunes con más alegría. Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco, desde luego. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y en 5 minutitos estamos de vuelta. Las 5:15 de la tarde, nosotros seguimos ya en la última parte del magazine. Vamos a hablar de medio ambiente, esas jornadas intensivas de medio ambiente en Cacabelos. Hoy nos acompaña Ángel García Bodelón. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, unas jornadas intensas y además de sensibilización, ¿no? Yo creo que prácticamente la población está bastante concienciada, pero hay que seguir incidiendo, ¿no?, y celebrando cada año estas jornadas para los más pequeños y los más mayores. Efectivamente, el objetivo era un poco hacer partícipe a la gente de estas jornadas, un poco con las... Va a sonar atópico, ¿no?, que el Día del Medio Ambiente deberían ser todos, pero bueno, un poco con la excusa del 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, pues hicimos estas jornadas y lo alargamos un poquitín, no solo ese día. Bueno, nosotros lo vamos a intentar alargar a lo largo de esta semana, de la siguiente, y así vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, ¿no? ¿Con qué primera lectura podríamos quedarnos? Porque después de unas jornadas tan intensas hay que sacar conclusiones. Pues bueno, yo creo que han sido unas jornadas de mucha calidad por los ponentes, que son de reconocido prestigio. Y bueno, después otra lectura que se puede hacer también es que con todo el tema del COVID y todo esto es un poco complicado y la gente pues tiene un poco de miedo, entonces quizá en ese sentido haya participado un poquitín menos la gente de lo que nos hubiese gustado. Pero en general unas sensaciones positivas porque han salido muy bien, la verdad. Han participado también los niños, ¿no?, los más jóvenes, algo que también es muy importante porque son también los primeros que van a integrar muy bien estos conceptos y nos los van a enseñar a nosotros. Efectivamente, han participado de todas las edades, la verdad, desde niños a gente mayor. Ya. ¿Cuál ha sido la actividad más atractiva en la que más ha participado todo el público? Pues así las que más participación han tenido. Dinámicas. Efectivamente, hemos comprobado que cuanto más se acerca la ciencia y todo esto a la ciudadanía, pues más se acercan ellos también a todas estas actividades. Por ejemplo, la ruta que hicimos, la ruta de Legúas, que se llama, pues ahí participó bastante gente y se animó bastante gente, dentro de los parámetros actuales del coronavirus. Y otra actividad donde también participó mucho la gente fue la del domingo en el mercado campesino, ¿no?, la presentación del proyecto Flora Berciana, que aprovechando ese contexto del mercado campesino, pues ya la gente que estaba por allí se acercó y, bueno, y disfrutaron y aprendieron, ¿no?, pues un poco de medio ambiente. ¿Cuál es el proyecto Flora Berciana que podemos aprovechar también incluso nosotros aquí, no solamente en Cacabelos, sino también, como nos estáis dando ejemplo, vamos a intentar proyectarlo, ¿no?, en diferentes partes del Bierzo? Vale, ¿sobre este proyecto concretamente? Sí. El proyecto Flora Berciana. Vale, pues simplemente es una aplicación que nos podemos descargar todos y todas y en ella podemos hacer fotos de distintas especies de plantas, ¿no? Las subimos a la aplicación y después hay unos especialistas, pues pueden no saber qué especies son, las describen y ahí tenemos una plataforma y después con estos datos se pueden hacer mapas de distribución de las especies y bueno, un montón de cosas para luego que los científicos pues trabajen con ellas. Es muy interesante, ¿no?, además que participan diferentes profesores del Bierzo, ¿no?, que están muy metidos y muy sensibilizados con este tema. Entonces, al final, por eso hacemos colación, ¿no?, a ese nombre, porque propiamente lo estamos adhiriendo a nuestro territorio y eso es lo bonito, ¿no?, poner en práctica cosas que estamos aprendiendo desde aquí, desde nuestra comarca. Luego también tuvisteis un documental bastante interesante, una charla, coloquio, sobre el cambio climático, si es posible frenarlo, si es posible acabar, ¿no?, con esta situación. Y creo que también eso nos ha removido un poquito la conciencia. Pues efectivamente, además el ponente fue Emilio de la Calzada, que es, es biólogo de reconocido prestigio, es presidente de la plataforma por la defensa de la cordillera cantábrica, o sea que está muy metido en todo esto. Y nada, pues fue muy interesante, ¿no?, un poco que nos contase y debatir sobre cómo se está llevando la transición ecológica, si se está haciendo bien, mal o regular. Yo creo que al final la conclusión fue que se está haciendo regular.
Y bueno, sobre todo aquí en el Bierzo, ahora con todo el tema de los macroparques eólicos, pues salió el tema, ¿no? Y bueno, comentamos cómo a lo mejor era mejor pensar en hablar de decrecimiento, en que en vez de macroparques, pues hacer autoconsumo, y bueno, un poco pues este tipo de cosas. Otro de los temas también súper interesantes es esa crisis biológica, ¿no? Es a través de si nos están invadiendo biológicamente esas especies invasoras, y también qué conclusiones podríamos sacar, porque cada vez tenemos más especies invasoras que pueden coexistir dentro de nuestro ecosistema, pero hay otras que no. Pues efectivamente, aquí también el ponente era de mucha calidad, era Víctor Ángel Suárez, que además colaboró en la organización, ¿no? En su organización El Bierzo Sentido, que colaboraron en todas las jornadas. Y bueno, pues ahí sacamos muchas conclusiones. La más importante es que siempre es mejor prevenir que no después tener que erradicar una especie exótica invasora que va a afectar a nuestra fauna autóctona y puede hacer que desaparezca, y que se necesita mucho dinero para erradicar estas especies y bastante menos para impedir que lleguen a invadir pues, nuestros ecosistemas. ¿Podemos poner algún ejemplo de estas especies invasoras exóticas? Podría ser, por ejemplo, el torimus, uno de ellos con los castaños, por ejemplo, o con los árboles. Claro, porque eso ya es irrefrenable, pero sí que se le puede poner solución, ¿no?, con otra especie. Claro, siempre, insisto, siempre es más fácil prevenir que curar, porque después, en muchos casos, se intenta frenar una especie exótica invasora introduciendo otra especie, lo que puede acabar siendo un problema doble, ¿no? Como ocurrió con el cangrejo de río autóctono de aquí, que estaba amenazado por una especie invasora, se introdujo otra especie invasora para intentar acabar con la población de la primera invasora, y al final el que se ha visto perjudicado ha sido el autóctono. Seguiréis con estas jornadas informativas, estas jornadas de sensibilización que vienen también, ¿no?, pues para conocer un poco nuestro entorno, para preservarlo y para cuidarlo, que es algo fundamental. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos tendremos que acercar para preparar algún reportaje en la naturaleza, que eso también es lo bonito, y además con este buen tiempo, y darnos cuenta, ¿no?, que si no somos nosotros los que cuidamos de nuestro entorno, no lo va a hacer nadie más. Nosotros somos los responsables. Y ahora sí, también somos responsables de las votaciones, con ese himno de la Ponferradina. Yo no sé si ya habéis elegido, habéis votado, pero el momento es este. El castillo Ponferrada, la Guiana, el Pajariel, el lago Carucedo, el castillo en Cornatel, las médulas Peñalba, el Boeza y el Sil, y nuestro gran equipo que juega en el Toralén. Burbela, Tebaida, con Club de los Ancales, las Payozas, Villafrancas, el Botillo en nuestros bares, cantamos el estadio a pleno pulmón, la Virgen de la Encina, a Ponferrada me voy, el castillo Ponferrada, la Guiana, el Pajariel, el lago Carucedo, el castillo en Cornatel, las médulas Peñalba, el Boeza y el Sil, y nuestro gran equipo que juega en el Toralén. Ven con nosotros, el Bierzo es precioso, de nuestro equipo estamos orgullosos. El castillo Ponferrada, la Guiana, el Pajariel, el lago Carucedo, el castillo en Cornatel, las médulas Peñalba, el Boeza y el Sil, y nuestro gran equipo que juega en el Toralén. Ven con nosotros, el Bierzo es precioso, de nuestro equipo estamos orgullosos. Triunfal Deportiva, adelante y arriba. Triunfal Deportiva, tus fuerzas avivan y ¡gol! El castillo Ponferrada, la Guiana, el Pajariel, el lago Carucedo, el castillo en Cornatel, las médulas Peñalba, el Boeza y el Sil, y nuestro gran equipo que juega en el Toralén. Ven con nosotros, el Bierzo es precioso, de nuestro equipo estamos orgullosos. Triunfal Deportiva, adelante y arriba. Triunfal Deportiva, adelante y arriba. Triunfal Deportiva, adelante y arriba. Triunfal Deportiva, tus fuerzas avivan. ¡Que vote, que vote, que vote Toralín! 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 Triunfal Deportiva, adelante y arriba. Triunfal Deportiva, adelante y arriba.
Triunfa el Deportiva, adelante y arriba. Triunfa el Deportiva, tus fuerzas arriba. Bueno, pues nosotros para finalizar, espero que aparte de la música vamos a seguir poniéndole movimiento a este lunes y en este caso vamos a seguir sobre ruedas. Por favor, vamos a cruzar los dedos que vamos a iniciar la semana como nosotros sabemos, con deporte, con alegría y casi a las puertas del éxito. Esto nos lo puede contar Adrián Marqués, muy buenas tardes, y Álvaro Soriol, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y muchas felicidades porque para nosotros sois los auténticos ganadores en este campeonato de España, nacional, ni más ni menos, y desde luego que lo importante es el esfuerzo, la dedicación y las ganas, ¿no? Y vais a seguir haciéndolo de la misma forma a lo largo de este verano, ¿no? Sí. Adrián, que tú tienes 11 años y vamos, a ti este deporte te ha enamorado, te ha encantado y piensas hacer este deporte toda tu vida, ¿no? Sí, bueno, de momento no tengo pensado pues nada, cambiar, pero sí, de momento voy a seguir practicando hockey. Qué divertido es este deporte porque sobre todo nos pone en movimiento, nos pone en marcha y apostamos por la salud, ¿no? Pero también, fijaros, qué buena la equipación, que está ya todo equipado Adrián, todo preparado, que le ha enganchado tanto este deporte que desde aquí va a animar al resto de la gente que nos está viendo que se apunte, ¿no? ¿Qué dos razones les diríais? ¿Por qué se tienen que apuntar a este deporte? Pues jugar a hockey requiere bastante juego en equipo y cuando juegas en equipo pues te diviertes, disfrutas de conseguir algo con gente y es difícil conseguirlo. Si te esfuerzas y lo haces en equipo, pues al final te resulta fácil y te sientes muy bien. Claro que sí, bueno, me ha encantado, ¿eh? Tenía que haber más Adrianes por la vida. Sí, obviamente nosotros hemos traído a Adrián porque sabemos que cuando le pones delante de una cámara siempre responde y siempre nos da esas pequeñas chispas de alegría. Y por supuesto de ilusión, ¿no? Porque ha sido difícil esta pandemia no poder practicar como vosotros queríais, pero a partir de ahora, este verano, todos los días, ¿no? Sí, hasta que podamos o hasta que ya nos limiten el jugar a hockey. Que nos van a limitar, ya os lo digo yo, que esta vez sí que va a ir sobre ruedas. ¿Qué es lo más complicado para vosotros? Pues lo más complicado es mantenernos al nivel en el que estamos ahora y seguir adelante con el mismo ritmo, con el mismo ritmo, sí. Pero lo más bonito es lo que tú has dicho, ¿no? Ese trabajo en equipo, que con esfuerzo todo se consigue y, cuidado, los nervios también juegan malas pasadas a veces, ¿no, Álvaro? Sí, totalmente. Bueno, o sea, al final nosotros pues, en el sector nos quedamos a las puertas, ¿no? Y fue precisamente por esos nervios, ¿no? Al final pues estamos hablando de niños de 11 años, están en etapas formativas y bueno, él te lo puede decir también que no sabía muy bien lo que era un sector y luego cuando se lo encontraron era como, ostras, si podemos, pero ese de poder se llenaron un poco de presión y de nervios y les pasó factura, entonces bueno, los nervios... De 11 y de 30 también, que aquí todos nos ponemos nerviosos, así que es verdad que es muy importante el tener la mente muchas veces relajada y concentrada, que no siempre es posible, pero lo fundamental es eso, ¿no? Ese trabajo en equipo que estáis haciendo para tener las energías bien altas. Próximos campeonatos, próximos entrenamientos, Álvaro. Bueno, pues ahora toca un poco lo que decíamos, ¿no? Llega el verano, entonces veremos si podemos continuar durante el verano pues siguiendo entrenando y demás, y luego ya de cara al año que viene pues sí que a tope, ¿no? Enfocarnos, pues este grupo pues sí que este año tenía el objetivo de quedar campeón de Castilla y León, al final fue, el sector no lo sabía y ahora sí que saben que lo que quieren es el sector y ir a campeonatos, entonces hay que poner toda la carne de asador por parte de ellos, del resto de equipos, y ver si el año que viene pues podemos clasificar más de un equipo a sectores e incluso pues hablar del Campeonato de España y decir, pues mira que bien, ahí estamos y el Bierzo está en el Campeonato de España, estamos ahí presentes y bueno, esa es la idea. Ese es un buen posicionamiento, ¿a que sí? Bueno, dentro de nada espero poder hacer con vosotros un reportaje, yo ahí equipada, que voy a necesitar, de momento rodilleras y también casco, ¿no? Importante para que no se me vayan las ideas y muchas ganas.
Así que me pongo en vuestras manos, chicos, desde aquí os deseo muchísima suerte y también os doy las gracias por seguir fomentando el deporte, por seguir fomentando este trabajo en equipo tan necesario, y desde aquí vamos a mandar un saludito a Carol, que seguro, y a Carla, que nos están viendo, así que vamos a ver si desde aquí reciben un beso muy grande, y a todo el equipo que está al otro lado de la pantalla, así que bien fuertes y ganadores siempre. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Nosotros nos despedimos, vaya lunes, más lunes que tenemos con estos calores que no se sabe si mañana también va a hacer la misma temperatura, pero lo importante es que siempre tengamos esta buena sonrisa para afrontar el resto de la semana, porque los problemas nos los vamos a tener que comer igual. Si queréis compartir los problemas, las sugerencias, las historias, lo que tenéis que hacer es contárnoslo todo a través de nuestro correo electrónico y a través de nuestras redes sociales. Os esperamos. Chao.